No sé si ustedes conocen esto, pero yo lo he escuchado varias veces. El asunto es que había un hombre que tenía su auto, su carro, malo, no le partía y él no sabía qué hacer. Obviamente lo que hizo fue llamar al mecánico, más bien al electromecánico. Vino el mecánico, llegó a su casa y ya le dijo al hombre, bueno, ponga las llaves en el carro, trate de echarlo a andar y no pasaba nada. Después el hombre, el mecánico, levanta el capó del carro, de la parte de delante del motor, lo levanta. Y cuando el hombre está intentando, él está observando, se demora como 2, 3 minutos. Y dice, ok, espérenme. El mecánico mete las manos ahí en el motor, agarra 2 cablecitos, los une y después le dice al hombre, a ver, otra vez. Y cuando le hace, ¡bum!, el carro parte. 3 minutos, 2 cablecitos. Y el hombre pensó, me va a salir, ¿cuánto? Casi nada. Y le dice, ¿cuánto le debo? Pensando que era poco. Le dice, son $100. ¿Cómo que $100? Sí, ¿cómo $100 por unir 2 cablecitos? Ahora le dice, son $5 por juntar los cablecitos, pero son $95 por saber cuáles cablecitos juntar. El entendimiento, el conocimiento, pero el entendimiento, no solo el conocimiento, es importante. Por eso, hermano, necesitamos dirección en nuestra vida, necesitamos entendimiento. Por eso el sermón de hoy se llama, si quieres experimentar bendición, necesitas dirección. Y en inglés es, if you want to experience blessing, you need direction. Vamos a orar. Dios, esta mañana venimos aquí, como cada domingo, necesitados de oír tu voz, necesitados de que hables a nuestra alma, porque te necesitamos, Señor, cada día, todos los días, Señor. Nuestra humanidad, Dios, necesita de ti, porque somos seres tan frágiles, necesitamos de ti. Háblanos esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerdo, hermanos, que les recuerdo los temas que he venido compartiendo a ustedes, que es una serie, la Biblia, nuestra guía para la vida. Otro de los temas que compartí fue la palabra de Dios demanda corazones obedientes. Y el cristiano y su relación con la autoridad de las Escrituras. Y hoy día vamos a ver algo también relacionado con esta serie. Y lo primero que quisiera compartirles es que nuestra realidad, hermanos, ahí está, y voy a explicar la hojita que se les entregó, donde vienen los puntos del bosquejo. Esos son los puntos del bosquejo. ¿Ya? Cuando yo estoy hablando del primer punto, ustedes pueden anotar las observaciones, las cosas que les llamen la atención ahí en ese espacio entre el primer y segundo punto, y así sucesivamente. Ese es el bosquejo del sermón, ¿ya? Para que ustedes puedan anotar las cosas que les llamen la atención. Entonces, lo primero, hermano, el primer punto es nuestra realidad nos muestra nuestra necesidad. En inglés es our reality shows us our need. Entonces, como nosotros, los humanos, usted y yo, no somos nosotros seres puramente espirituales, ¿no es cierto? Nosotros no estamos en una dimensión donde somos espíritu nada más. No, somos seres humanos de carne y hueso. Y por esa razón nosotros necesitamos ser conscientes de algunas cosas que a veces nosotros como cristianos por alguna razón ignoramos o no le tomamos mucho en cuenta o no creemos la importancia de la implicación de eso. Y en ese sentido quiero compartir más o menos cómo funciona nuestro cerebro. Y después van a entender por qué tengo que hablar de esto. El cerebro
¿no es cierto? ¿Qué hace el cerebro? El cerebro procesa la información que está en nuestro entorno, procesa toda esa información a través de un sistema que tiene el cuerpo, que tiene el cerebro, un sistema de recepción sensorial, o sea, nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto. Todo el cerebro procesa toda esa información que viene a través de todos esos sentidos. Y esto empieza a generar todo un proceso neuronal en nuestro cerebro. Y después todo esto que percibimos lo va almacenando en la memoria. Así funciona esto. Entonces los estímulos, ya sea visuales, ya sea auditivos, ya sea táctiles, son recogidos por los sentidos, luego son enviados a lo que se llama, digamos, en esta área, la corteza cerebral, que es como la parte, digamos, superficial del cerebro. Ahí viene toda esa información y hay áreas especializadas en ese cerebro y codifica todo, los va almacenando de manera sistematizada. Después lo que hace es, empieza a recuperar toda esa información, dadas ciertas circunstancias, viene la memoria y se activa y trae a la memoria esa información almacenada. Entonces, y la función de la memoria, hablando especialmente de la memoria, que es algo importante aquí, es que en ese sentido lo que el cerebro hace es codificar, almacenar y recuperar todo lo que a través de los sentidos nosotros vamos absorbiendo y que van quedando almacenados en nuestro cerebro. Entonces, cuando decimos que la función de la memoria en el cerebro es codificar la información, significa en palabras bien sencillas que el cerebro transforma lo que percibimos en nuestro alrededor, percibimos o aprendemos en un formato que puede guardar y reconocer después. Por ejemplo, imagínese que usted conoce a una nueva persona y esa persona se llama Lucía, ¿ok? Se llama Lucía. Es la primera vez que usted la conoce. Entonces, usted ve la cara de esa persona y escucha su voz, ¿no es cierto? Y usted oye que ella dice, hola, me llamo Lucía. Entonces, lo que hace su cerebro es toma todos esos detalles. ¿Qué detalles? Cómo se ve la cara de la persona, la voz, cómo suena su nombre y dónde la conoció. Y todo eso lo transforma y lo guarda en la memoria. Después, más tarde, cuando usted vuelve a ver a esa persona, otra vez, su cerebro reconoce su cara y recuerda su nombre. Eso es algo que para nosotros es algo tan cotidiano que nosotros no pensamos, no tomamos conciencia, no somos conscientes de todo ese proceso que se produce. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de nuestra formación, hermano? ¿Cuáles han sido las fuentes que han ido, todo lo que ha ocurrido en nuestra vida que se ha ido guardando en su memoria, en su cerebro? ¿Cuáles han sido? Por ejemplo, su familia. Todo lo que usted experimentó, todo su trasfondo familiar, todo lo que usted vivió, todo lo que nosotros vivimos desde pequeño, en nuestro proceso, en nuestro desarrollo, se fue guardando aquí. Porque el cerebro así funciona. Así estamos diseñados. También la cultura. ¿De qué cultura viene usted?
cuáles eran los valores de esa cultura, los principios de esa cultura. ¿Qué estaba bien, qué estaba mal en esa cultura? Todo eso está almacenado aquí. También, ¿cómo se llama? Los amigos, con las personas que usted acostumbraba desde pequeño a relacionarse y invertía tiempo y vivía experiencias, situaciones. También los medios de comunicación. ¿No es cierto? Todo eso, hermano querido, ha ido guardándose en su cerebro, en su memoria. Y eso es lo que nosotros, en un sentido, es lo que somos. Entonces, por ejemplo, en la familia, usted aprendió ese concepto de la mentirita blanca. El papá, la mamá, alguien por ahí, dijo una mentirita blanca. Y usted aprendió que la mentirita blanca, por la forma, lo que usted observó, cómo se usó eso, en la situación que se usó, usted aprendió que eso es bueno, no es malo, es una mentirita blanca. Y eso forma parte de usted, porque después cuando viene una situación, ¿a qué recurre usted? A la mentirita blanca. Ahora, veamos ahora, tomando en cuenta esta realidad de la que tenemos que ser conscientes, no ignorarla, porque esa es nuestra realidad. Ahora, veamos qué es la perspectiva bíblica de nuestra realidad sin Dios. Todos en un momento venimos de un trasfondo de nosotros, no teníamos una relación con Dios. ¿No es cierto? Entonces, veamos cuál es la perspectiva bíblica de nuestra condición sin Dios. Efesios 2, 1 al 3 dice, hablando a creyentes en el presente y hablando cuál era su condición en el pasado. O sea, ahora ellos tienen otra condición distinta, pero hay un pasado. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. En ese tiempo, en el pasado, ustedes se guiaban por la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir la corriente de este mundo? Las ideas, los conceptos, todo eso. Todo eso que nos dice esta sociedad, este mundo, todo lo que ellos determinan que está bien y está mal y todos esos detalles. Entonces dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, igual que todos los demás, todos. Esa es la realidad. Así, nosotros, de allá venimos. Eso nos manejaba. Nosotros nos movíamos bajo ciertos principios que venían de este mundo. Y nosotros nos manejábamos en la vida obedeciendo a nuestros deseos de una naturaleza caída. Todo eso formó parte de lo que somos. Entonces, hermanos, dada esta realidad que tenemos ese trasfondo, que hemos sido formados de esa manera, dada esta realidad, ¿qué cree usted que necesitamos? Si esa es nuestra realidad, si nosotros venimos con patrones, con conductas, con perspectivas de allá atrás, ¿qué cree usted que necesitamos? Bueno, lo que necesitamos es
transformación. Y eso nos lleva al segundo punto. Necesitamos transformación para encontrar dirección. We need transformation to find direction. Y lo primero, hermanos, como lo dice Colosenses 1, 9 al 10, es el propósito para la vida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, todos aquellos que vinimos al conocimiento del Evangelio, de entender que Cristo fue suficiente en su obra en la cruz para restaurar nuestra relación con Dios, para reconciliarnos con Dios, para ser justificados en base a la obra de Cristo. Bueno, todos aquellos que experimentaron eso, necesitamos transformación para poder encontrar dirección. Entonces, el propósito para la vida del Hijo de Dios, Colosenses 1, 9 al 10, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La expresión allí, cuando Pablo dice, cuando le dice a los hermanos, no cesamos de orar por vosotros. O sea, ¿qué le dice esa expresión a usted? Que Pablo diga, nosotros, por ustedes, no cesamos, no paramos, constantemente estamos orando por ustedes. Entonces, esa expresión de parte del apóstol Pablo, hermano querido, muestra lo indispensable, muestra lo imprescindible y lo ineludible de la necesidad que tenían los creyentes en Colosas, igual que usted y yo. Alguien necesitamos lo mismo. Entonces, esa es la preocupación de Pablo. ¿Por qué? ¿Cuál era esta necesidad? Bueno, la necesidad de que ellos fueran llenos del conocimiento ahí, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, hermano, ellos y nosotros necesitamos entender, nosotros necesitamos conocer, nosotros necesitamos saber cómo funciona la vida, cómo vivir la vida. Esa típica frase, ¿no? Que ya lo he dicho acá, nadie nos enseñó a ser padres. Pero una vez, hablando de ese tema, la hermana Eunice dijo, bueno, sí, nadie nos enseñó a ser padres, pero nosotros tenemos un manual donde podemos saber cómo ser padres. ¿Dónde está? Es increíble. Pero esto no es solamente para cristianos. Ese es el problema, esa idea que tenemos de la palabra de Dios, como que fue un libro puramente espiritual. No, la Biblia tiene un impacto en todo el ser del ser humano. En todo. Todo ser humano necesita venir aquí al manual, necesita venir aquí a la guía. Entonces, de la misma manera, como se llama, nosotros necesitamos, es imprescindible, ¿no es cierto? Que podamos tener esa necesidad cubierta. Entonces, la necesidad aquí es, obviamente, ser llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos tener ese conocimiento? Porque ese conocimiento viene de Dios. Y aquí hay un detalle importante. ¿Quién diseñó todo esto? ¿Quién creó todo esto? Dios. Dios sabe cómo funciona la vida. Mire, yo quedo impresionado. Solamente hablando del cerebro, es un sistema sumamente complejo. Sumamente complejo. Solo hablando del cerebro.
Ya cuando entramos a los demás órganos, vamos a ir viendo más o menos, vamos a tener más o menos la misma impresión. Y cuando usted dice, ok, estos órganos son tan complejos, ¿y cómo se hace para que estos órganos funcionen de manera, ¿cómo se llama?, interconectada, armoniosa? ¿Cómo? Y solo hablando del ser humano. Pero si ya lo conectamos con el entorno de la naturaleza y después lo conectamos con el entorno del universo, uno dice, esto no puede existir por azar. Aquí hay un Dios que diseñó todo esto. Entonces, como ese Dios diseñó todo esto, Él sabe cómo funciona la vida. Él sabe. Y entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? Tener el conocimiento de su voluntad. Y ahora esto, hermanos, ese conocimiento, como dice Pablo, que se lleno de ese conocimiento, dice, de esa sabiduría, esto viene como resultado de adquirir sabiduría e inteligencia espiritual, como lo afirma el mismo Salomón, que vivió la vida. Y Salomón, una de sus conclusiones fue esto: sabiduría ante todo, Proverbios 4:7, sabiduría ante todo. El consejo de Salomón es: adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. ¿Qué importancia, qué importante es esto? Sabiduría, empaparnos de todos los principios de vida, de los valores, de aprender de cómo funciona la vida en todos los aspectos que tiene que ver con nuestra vida y que proviene de Dios a través de su palabra. Necesitamos empaparnos de eso, sabiduría, ese tipo de sabiduría donde nosotros necesitamos conocer, Señor, cómo yo me manejo en la vida de tal manera que yo me alinee con el propósito y el diseño de lo que tú creaste. Y inteligencia espiritual. Es interesante el término que usa Pablo aquí porque él está dejando bien claro, hermano, por la forma en que él dice inteligencia espiritual. Le agrega ese apellido, ese adjetivo, inteligencia espiritual. ¿No? Y aquí Pablo lo que está queriendo decir por un lado es dejando fuera totalmente, hermanos, totalmente cualquier otro tipo de inteligencia. ¿A qué nos referimos con eso? Inteligencia que proviene de la sabiduría humana. No inteligencia que puede provenir del humanismo. Ese humanismo que muestra al hombre tan bondadoso por fuera. Pero cuando usted entra en el corazón del humanismo, puede ver el egoísmo. Y puede empezar a descubrir la condición del corazón del ser humano. Que por afuera se ve, uy, qué bonito. Pero por dentro, hermano, la cosa es muy distinta. Entonces Pablo está diciendo, no, esta inteligencia no viene de allí, ni de filosofías de este mundo, ¿no? Esas filosofías que se desconectan totalmente de la realidad, ¿no? El hombre puede filosofar, sentarse y darle rienda suelta a su pensamiento y crear en su mente nada más, un mundo que no es coherente con la realidad. Pero la persona se convence de que está bien. Pero Pablo está diciendo no, esta inteligencia espiritual es una sabiduría e inteligencia espiritual que vienen del Dios que diseñó todo. De ahí tiene que venir, no puede venir de otro lugar. Porque la única persona que conoce cómo funciona la vida es Dios. Entonces, también inteligencia espiritual, por otro lado, la idea es, el sentido es saber, aprender. ¿A qué? A aplicar en nuestra vida esa sabiduría adquirida que proviene de la palabra de Dios. O sea, saber cómo aplico esta sabiduría que voy obteniendo de la palabra de Dios. ¿Cómo la aplico a mi vida? Ahora, ¿para qué?
como dice ahí Pablo, ¿no es cierto? Para agradarle en todo, dice allí. Y llevando fruto en toda buena obra. ¿Para qué, hermano? Para que nuestra conducta, para que su conducta, para que mi conducta y mis hechos vayan en consonancia con el carácter del Señor. O sea, mi vida se asemeje a la conducta que el Señor Jesús tenía, porque ese es nuestro ejemplo. Allá nosotros debemos apuntar. O sea, nosotros tenemos que alinearnos con el verdadero propósito y diseño de la vida. Como yo le digo a mis hijos, la vida funciona de una manera. Y uno tiene que alinearse a esa manera en que la vida funciona. La vida no funciona de varias formas. ¿En qué sentido? Hay decisiones en la vida que nos van a poner en una situación donde hay una decisión que es correcta y una decisión que es incorrecta. No hay más opciones. Y la vida funciona de una manera. Es impresionante que cuando yo me alineo con los valores y principios del reino, con los valores y principios de la palabra de Dios, eso tiene un efecto positivo en la vida del ser humano. Pero usted haga el intento y todos esos principios y valores del reino, todos esos principios y valores de la palabra de Dios, haga el ejercicio de ir en contra, en dirección contraria a todo eso, y lo interesante es que usted se va a ver perjudicado en su vida. Eso confirma la necesidad del ser humano. Esa tremenda necesidad que tenemos. Ahora, esto no es un asunto puramente espiritual, hermano. No, esto abarca más que solamente lo puramente espiritual. Tiene que ver con la vida integral de nosotros, los seres humanos. Entonces, hermanos, el camino es inevitablemente, es su transformación en mi transformación. Romanos 12, 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí dice Pablo esto tremendo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, dice Pablo aquí de nuestro entendimiento. Recordemos lo que vimos al principio del cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? Toda esa información que nuestros sentidos fueron almacenando aquí es lo que determina nuestra conducta, nuestra forma de ver la vida, nuestra manera de reaccionar en ciertas situaciones. Y Pablo dice aquí, querido hijo de Dios, tú lo que necesitas es ser transformado, porque muchos de los problemas con los que tú estás lidiando tienen que ver porque todavía no has experimentado esa transformación. En un momento pensé, en un momento de mi vida cristiana pensé, meditando en todo lo que hace Dios con nosotros, los hijos de Él, dije, Dios tenía un plan en dos partes. El plan A era salvarnos, ¿no es cierto? Rescatarnos, reconciliarnos y todo eso, y justificarnos y todo eso. Pero Dios no se quedó ahí. Porque claro, nos salvaba del pecado en el sentido de ser perdonados. Pero ahora, este ser humano que viene a Cristo para encontrar salvación en Él, trae un trasfondo. No solamente necesita salvación, sino que también necesita restauración. Entonces Dios tenía un plan, salvación y restauración, porque los seres humanos traemos cosas de atrás. Y hoy día, lo sabemos muy bien, que hay mucha gente en este mundo, en su ignorancia, tristemente, que determina no aceptar la existencia de Dios.
adoptando una posición como que si Él fuera Dios. Y Él determina que existe y que no existe. Pero ese mismo ser humano que dice eso, cuando uno se mete en el corazón de la vida de esa persona, uno va a encontrar heridas, cargas y un montón de otras cosas. Y esa persona también necesita venir aquí a la fuente. No hay otro lugar. Entonces, hermano, en lugar de nosotros continuar, como dice Pablo, con los moldes de este siglo, es decir, todo aquello que no pertenece a los principios y valores del reino, los moldes de este siglo, ¿no es cierto? En lugar de continuar con esos moldes, ¿no?, que viene de ese trasfondo familiar, que viene de la cultura donde nos criamos, que viene de las filosofías bajo las cuales fuimos influenciados, ideologías bajo las cuales fuimos influenciados, corrientes de pensamiento de nuestra sociedad, modas ideológicas, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de ser moldeado por eso, yo necesito transformación. Y aquí la palabra transformación es la palabra metamorfosis. Y alguien que experimenta metamorfosis en la naturaleza es el gusano. Yo siempre me acuerdo ahí en la casa de mi papá, en el antejardín de la casa, había un árbol y más o menos por ahí, creo que cuando era otoño o empezando invierno, veía en el árbol ahí como un saquito colgando del árbol, varios. Y yo lo miraba, pero yo nunca había visto este tema de la transformación de la mariposa, entonces me llamaba la atención y no me quedaba ahí para ver en qué terminaba todo. La cuestión es que todos sabemos que termina. El gusano que está allí en ese saquito, después de un tiempo, eso se abre y ¿qué sale? Eso es la idea de la que Pablo usa aquí, metamorfosis, transformación. Y uno dice, ya, sí, eso es. Pero hermano, deténgase y piense esto. Ese gusanito que se arrastraba, veía todo a nivel de la superficie. Las ramitas, las plantitas las veía como árboles grandecitos. Y arriba veía todo lejos. Todas las cosas las veía de la superficie hacia arriba. Y todo era grande para él. No podía ver más allá de, no sé, una barrerita de plantas, no podía ver más allá. Pero ahora que es mariposa, su perspectiva cambió radicalmente. Radicalmente. Ahora ve los árboles que los veía gigantes, ahora los ve de arriba. Ahora ve más allá y no tiene una visión tan corta. O sea, experimentó un cambio radical. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Usted y yo tenemos, por nuestra realidad de la que venimos, de cómo funciona nuestro cerebro, nosotros necesitamos transformación, hermano. No hay otro camino. Esa es la realidad. ¿Usted quiere experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Quiere experimentar la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿La buena voluntad? ¿La quiere experimentar en su matrimonio? ¿La quiere experimentar en la crianza de sus hijos? ¿En sus relaciones con las personas? ¿En su trabajo? ¿En sus finanzas? ¿En su salud física y emocional? Etcétera, etcétera, etcétera. Necesita, hermano querido, yo necesito transformación para experimentar bendición. Porque la voluntad de Dios, que dice Pablo, la buena voluntad de Dios es buena. ¿Por qué es buena? Porque es lo mejor para su vida. No hay nada mejor para su vida que la voluntad de Dios. Es agradable, ¿por qué? Porque nos da libertad. Y por lo mismo nos da una sensación de que vale la pena vivir. Ha pasado por esos momentos en la vida que uno dice, siento como que no vale mucho la pena vivir. Hay mucha gente que a lo mejor va a ver este video en algún momento y está pasando por esa situación y siente que la vida no tiene ningún sentido, no vale la pena vivir. Pero bueno, cuando uno se alinea con la voluntad de Dios, uno tiene esa sensación.
oh Señor. Cuando estaba yendo por el camino equivocado, tenía esa sensación como que ya la vida no tenía sentido. Pero ahora que me alineé con tu voluntad y estoy basando mi vida en los principios y valores del reino de tu palabra, ¡wow! Vale la pena vivir. Es perfecta. ¿Por qué? Porque es justo y preciso lo que usted y yo necesitamos. Justo. Esto es lo que necesitamos. Transformación para experimentar la maravillosa dirección de Dios en nuestras vidas. Y ver, hermano, de verdad, la bendición de Dios en nuestras vidas. Se me vino ahora en este momento a la memoria ese pasaje de Eclesiastés donde dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Eso es la misericordia de Dios. No hay que confundirse, eso es la misericordia de Dios. Pero experimentar la bendición de Dios, hermano, es algo muy distinto. Ver cómo, por estar experimentando esta transformación y ir identificando y entendiendo la voluntad de Dios y viviendo de acuerdo a esos principios, alineado con el diseño que Dios hizo de la vida, ¡wow! Es otra cosa. Por eso usted y yo necesitamos transformación. Ahora, la transformación, hermano, no va a venir. La transformación, tercer punto, vendrá de una buena comprensión. Transformation will come from a good understanding. Y aquí tenemos dos ejemplos de malas interpretaciones y entendimiento de la palabra de Dios. Los fariseos. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esta versión de la Biblia de las Américas nos ayuda a tener más claridad de lo que Jesús estaba diciendo y de la situación ahí. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Entonces, un comentario dice así: aquellos que no creían en Jesús, como el Mesías obviamente, no descuidaban las Escrituras. La leían. Los fariseos escribían, la leían, la conocían. Entonces dice, de hecho el versículo 39 señala la bien conocida diligencia entre los judíos en el estudio de la Torá. Eran diligentes, estudiosísimos. El problema estaba en su idea de que eso era suficiente para la salvación. Pero perdieron la partida cuando no admitieron que debían aceptar el testimonio de las Escrituras sobre Jesús, que es su principal propósito. Ellos creían que por el conocimiento ellos ya estaban listos. No entendían. Las Escrituras son el medio, no el fin para tener la vida eterna. Es el medio que nos comunica, que nos revela de quién nosotros tenemos vida eterna. ¿De quién? Del Señor Jesús. ¿Cuál era el problema con los fariseos? Porque para experimentar la transformación vendrá de una buena comprensión. Si no hay una buena comprensión, no va a haber transformación. Y es lo que pasa con los fariseos. No tenían una buena comprensión, no tenían un entendimiento de las Escrituras. Por eso no eran capaces de identificar a Jesús como el Mesías. Y hoy día pasa exactamente lo mismo. Todavía están en la misma situación. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de conocer las Escrituras y de no comprender las Escrituras.
Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a la Escritura necesitamos entender que no solamente tenemos que leerla, conocerla, sino entenderla. Los indoctos, 2 de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, dice Pedro, hablando en ellas, hablando de las epístolas de Pablo, dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y mire lo que dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Las tuercen. ¿Por qué? Porque no la entienden. No la entienden. La leían y de su imaginación ellos, sin respetar el texto, el contexto, el propósito y todo lo demás, ellos distorsionaban la enseñanza de las epístolas de Pablo y dice, obviamente, para su propia perdición. Ese es otro ejemplo de la falta de entendimiento y comprensión. La Biblia de las Américas, hablando del proceso, ¿cuál sería el proceso correcto, hermano, de un buen entendimiento y comprensión de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque 2 de Timoteo 2:15, donde Pablo aconseja a Timoteo y le dice, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dice que usa bien, que traza la palabra de verdad. La Biblia de las Américas lo traduce así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Esa es la idea. Esa es la idea, manejar con precisión. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Obvio que necesitamos la palabra de Dios para experimentar esa transformación. Necesitamos entrar en el proceso que la palabra de Dios vaya transformando nuestra vida para experimentar bendición en nuestra vida. Pero eso no va a venir solo por leer, porque ya tenemos el ejemplo de los fariseos y de estos que torcían las escrituras de Pablo. Es leer y comprender. Y para eso necesitamos tiempo. Y aquí hay indicaciones prácticas de cómo tener un buen entendimiento de la palabra de Dios. Hay una clase que a veces se da en los institutos bíblicos, en los seminarios, que se llama método de interpretación bíblica. Y eso tiene 3 pasos bien sencillos. El primer paso es la observación. El segundo paso es la interpretación y el tercer paso es la aplicación. Observación, interpretación y aplicación. A mí me llama la atención, porque lo he visto muchas veces, cuando uno va a un texto y estamos en un grupo viendo el texto, en una clase o en un lugar con hermanos, la tendencia a leer el versículo y los hermanos inmediatamente ya quieren aplicarlo. Se saltan el paso de la observación y de la interpretación. Esa tendencia. ¿Por qué? Porque no toman tiempo para ver realmente lo que dice el texto, porque cuando el hermano empieza a aplicar eso que él está entendiendo, lo está aplicando mal. Entonces son 3 pasos importantes para tener una buena comprensión. Por ejemplo, la observación es ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? No que digo yo, que dice el texto, que es muy distinto. Entonces, por ejemplo, hay algunas preguntas que nos pueden ayudar, por ejemplo, como ¿quién habla en este pasaje? ¿A quién se dirige? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación ahí? ¿Dónde está sucediendo esto? ¿Y cuándo está sucediendo? ¿Qué palabras o frases se repiten allí? ¿Qué ejemplos, mandatos o promesas se están mencionando allí? Eso es lo que nos puede ayudar a la observación. Poner nuestra atención ahí y hacernos todas estas preguntas para ir encontrando esos tesoros que, hermano, cuando uno hace este ejercicio y empieza a descubrir los tesoros que están ahí bajo la superficie, eso provoca un impacto en tu entendimiento. Es como que uno ahora ve las cosas con claridad en un asunto en particular y dice, qué increíble.
También, ¿qué significa el texto? Es la interpretación. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué enseñanza principal está transmitiendo Dios? ¿Qué símbolos o figuras del lenguaje hay? Y la aplicación. ¿Qué me enseña esto sobre mi relación con Dios? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo fortalecer en mi vida? ¿Qué promesas puedo creer? ¿O qué mandatos debo obedecer? ¿Cómo puedo compartir esta enseñanza con otros? Entonces, hermano, es sencillo en un sentido. Es sencillo en un sentido lo que nosotros necesitamos hacer, pero requiere, obviamente, de nuestra intención de hacerlo. Había un joven que había sacado su licencia. Sacó su licencia. Entonces iba conduciendo. Pero él, cuando estudió todo esto de la ley de tránsito, no fue muy diligente. Y de repente va por el camino y ve una señal como una especie de triángulo. Y él, cuando vio eso, no entendió qué era. Y él siguió a la velocidad que iba. Y más adelante, en la curva, se dio vuelta y tuvo el accidente. Sobrevivió. Pero él dijo, ¿cómo no entendí que ese símbolo lo que estaba indicando era más adelante viene una curva peligrosa? No lo entendió. No se preocupó de ser diligente y eso le trajo consecuencias. Hermano, vamos por la vida y aquí están las señales, aquí está el camino. Si no somos capaces de venir a la palabra de Dios, de tener un plan constante, de leer la palabra de Dios, de hacer el ejercicio de preguntarnos qué el pasaje nos está diciendo y cómo aplicarlo a nuestra vida, hermano, si usted quiere bendición, necesita dirección. Padre, gracias por tu palabra. Tú sabes cuánto es mi anhelo, porque yo lidio con mi carne y mi naturaleza pecaminosa caída. Y necesito de ti, necesito todos los días de ti, necesito de tu palabra, Señor. No puedo, Señor, no puedo vivir, Señor, sin ella. No puedo vivir sin tu presencia en mi vida. No puedo, Dios. Mis hermanos están en la misma situación, Señor. Todos necesitamos ser transformados. Señor, tú sabes cuánto anhelo. Señor, que mis hermanos sean, Señor, conocedores y personas que entienden la palabra de Dios y ver en sus vidas, Señor, cómo son creyentes, Dios bendito, creyentes que tienen una relación muy sólida contigo porque están caminando, Dios, en el centro de tu voluntad. Señor, bendíceles y ayúdales, Señor, a encontrar victoria en esta área de su vida porque va a tener tremendas implicaciones para su andar cristiano. Te lo pido, te lo ruego todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estás aquí, acompañándome hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra
que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el final. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Oremos. Gracias, Dios, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias, Señor, te doy por las alabanzas, por la adoración, por la comunión. Y gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios, porque tú deseas lo mejor para nosotros. Bendice a mis hermanos, llévalos con tu bendición a sus hogares, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.